circular que existe ahí entre Francia y Suiza. Tiene un diámetro de 5 kilómetros ese acelerador y hay varios niveles, aceleradores pequeños, pero el anillo más grande son 5 kilómetros. Así que se encontró evidencia del bosón de Higgs. Y por eso, como le da la masa y se cree que también la vida a la materia, por eso se le llama la partícula de Dios. Vieran que fue eso un gran acontecimiento a nivel mundial en el 2012, porque se iba a hacer el experimento de romper los átomos. Eso se hace acelerando los átomos y a velocidades enormes, cerca de la velocidad de la luz, y hacerlos chocar para que se desintegren y resulten todas las partículas de que están compuestos. ¿Mm? Hubo casi 15.000 científicos en todo el mundo, unos haciendo cálculos y otros pendientes, ¿verdad? Hasta yo estuve pendiente, porque yo doy una materia que se llama mecánica estadística, que es física de partículas. Y ahí vemos los bosones, los fermiones y los bolsones, que son en la forma en que se dividen principalmente las partículas para estudiarlos en mecánica estadística. Pues habían expectativas muy interesantes, como que se iba a crear un agujero negro por la cantidad de energía que se iba a liberar al chocar, y todos decían que se iba a tragar a Francia o a Europa el agujero negro. Pero no era así. La mecánica estadística predice que sí es cierto una cantidad de energía como para crear agujeros negros, pero no con lo suficiente para tragarse un país o algo así, ¿no? Pues resulta, para terminarles el detalle de la partícula de Dios, ¿verdad? Les comento esto porque ustedes están en las carreras, pues, de salud, necesitan saber el origen de la vida. Los seres humanos andan buscando el origen de la vida, la divinidad, ¿verdad? Y no la encuentran, ni clonando células, ni, ni, ni mimetic, que se llama en inglés, haciendo mímica de células, o sea, replicando células, porque luego parecen sin vida. Se puede construir una célula, pero la vida, ¿verdad? Como el soplo de la vida, el soplo divino, ese es lo que hace falta. Y por eso es que los científicos, mientras más se acercan a crear, a mimeticar vida, y no pueden, más creen en Dios. ¿Mm? No es cierto, muchos eh, entes religiosos dicen que los científicos son ateos. Al contrario, yo he conocido muchos científicos de eminencia que más creen en Dios, porque es imposible reproducir la vida. Debe de haber un soplo divino. ¿Mm? Es imposible reproducir la vida. Entonces la partícula de Dios trata de eso, ¿no? De que buscar el origen de la vida. Después de ese experimento, en 2012, entonces dijeron, bueno, encontraron el bosón de Higgs, pero resulta de que el bosón ese está compuesto de otras partículas más pequeñas, de quarks. Qué casualidad que son grupos de 3 partículas. ¿Mm? 3, como en, en el aspecto religioso tenemos las 3 divinas personas, ¿no? Saber si es casualidad o la naturaleza o Dios, quién sabe. Y entonces el bosón de Higgs está compuesto de más partículas subatómicas y ahí están, ¿verdad? Yendo hasta el fondo, pero no han llegado y quizás nunca, porque es un soplo divino. Eso solo podemos explicarlo con la existencia de Dios. Bueno, ahora vamos a la clase. Voy a dejar de presentar.
Iniciamos con algunas preguntas, como siempre. Preguntas que pueden responderse con la existencia de esta partícula subatómica. ¿Cómo entender y explicar la gran variedad de propiedades que hay en el mundo, de la materia, pues, en el mundo? Eso puede explicarse a partir de las partículas elementales, ¿m? De lo que está hecho la materia. Los protones, electrones y neutrones son las partículas más grandes, pero ya vieron que estas están constituidas de otras más pequeñas. ¿M? Entonces debemos de estudiar y entender la mecánica y la física de estas partículas para comprender todas esas propiedades. Los diamantes, por ejemplo, son hechos de carbono, que el carbono es un material que no es duro. Carbono es carbón. Cuando quemamos la leña y queda eso negro, ese es el carbón. Pero en química le llamamos carbono. Es el mismo. Pues hay una estructura de carbono, o sea, de carbón, que los átomos se agrupan de alguna manera especial y forman una estructura de diamante. Esa estructura le da al carbono una dureza enorme, es el material más duro. Ese material más duro rompe el acero, rompe la roca, el granito. Y sin embargo es quebradizo en una de las componentes, digamos, horizontal. Es duro en la componente vertical, pero es quebradizo en horizontal. Si al diamante se le da un golpe horizontal, se quiebra. Miren esto otro. El papel se quema y produce agua, pero el agua extingue el fuego, ¿verdad? Cosas contradictorias, ¿no? Eso se explica por el comportamiento de estas partículas. La química se explica por la transferencia de electrones. De electrones. Toda la química es los electrones los que juegan el papel principal, transfiriéndose de un átomo a otro. Las reacciones químicas son transferencia de electrones. Cuando se involucran los protones y los neutrones, entonces estamos hablando de cambio en la composición y también en la identidad de la materia. ¿Oyeron el video de que los neutrones, perdón, que el número de neutrones, que simboliza con la letra N minúscula, es quien da la clase de átomo? El hidrógeno tiene un protón. Perdón, neutrones estoy diciendo, son protones. El número de protones, que es el número atómico, es quien da la clase de átomo. El hidrógeno tiene un protón. Entonces, un protón, una sustancia que tenga un protón, entonces es hidrógeno. El helio tiene dos protones. Así que dos protones, esa sustancia es helio. Si al helio le quitamos un protón, lo convertimos en hidrógeno. Y así sucesivamente. El número de protones nos da la clase de átomo que tenemos. Por eso en la antigüedad se quería construir, hacer oro, los alquimistas, ¿no? Hacer oro, el hierro, convertir el hierro en oro. Ahora se puede hacer. Los alquimistas nunca lo lograron, porque ellos estaban iniciando pues los primeros pasos de la química.
Ahora sí, es posible convertir el hierro en oro, poniéndole protones y también neutrones, ya vamos a ver, pero principalmente protones. Si al hierro que tiene 56 le ponemos protones, hasta alcanzar el número de protones que tiene el oro, convertimos el hierro en oro, pero es inestable además, no logra mantenerse por mucho tiempo, no porque fuera chivo, si fuera estable. Pero cuando hablamos ya de cambios en la cantidad de protones y de neutrones, entonces eso se llama química nuclear o física nuclear. Y es como se ha hecho pues las bombas atómicas, los reactores nucleares que producen cantidades enormes de energía, porque la energía de amarre de los protones y los neutrones en el núcleo es sumamente grande, descomunalmente grande, que cuando la liberamos, rompiendo el núcleo, y eso se llama fisión nuclear. Todos los reactores nucleares que tenemos en la humanidad son de fisión nuclear. Entonces producen cantidades enormes de calor. Y con ese calor se calienta agua y el vapor de agua generado se pasa por electroturbina y se genera energía eléctrica. Así es como funcionan las centrales nucleares. Pero también hay más energía cuando se fusiona. Ahí oyeron la fusión nuclear. Eso es que dos átomos, dos núcleos, se unan. Que no se rompan, sino que se unan. Y eso es lo que pasa en el Sol. El Sol es un reactor de fusión nuclear. Y eso produce mucha más energía. Pero aquí en la humanidad todavía no ha logrado dominar la fusión nuclear. Solo la fisión. Entonces, dicho esto, ¿verdad? La química vamos a hablar de electrones, cómo estos se transfieren de un átomo a otro para formar nuevas sustancias, sin alterar el núcleo. Cuando se da una reacción química, A más B, que produce C más D, los átomos, quizás mejor pongo una reacción verdadera. HCl más NaOH. Un ácido más una base produce la sal, el ácido más agua. En esta reacción, el hidrógeno o los hidrógenos de los reactivos, este y este otro, son los mismos átomos que aparecen en los productos. No ha cambiado. Hidrógeno sigue siendo hidrógeno, porque a ese átomo no le estamos cambiando el número de protones ni de neutrones, y principalmente de protones. El cloro sigue siendo el mismo cloro, solo que ahora los electrones que están alrededor, y ahora vamos a ver eso en las configuraciones electrónicas, eso ha cambiado, el número de electrones que están alrededor. Pero el número de electrones no le cambia la clase de átomo. El sodio sigue siendo sodio, ¿sí? Solo que ahora están combinados de forma diferente. Y eso es química. La química convencional es transferencia de electrones. Electron transfer se llama eso en inglés. En el video vieron, y yo les sugiero que lean en el libro de texto, allí hay más información sobre los experimentos que hizo Chadwick Rutherford para ir descubriendo esto. En la estructura del átomo se fue desvelando con los experimentos. El primer experimento donde se detectó la carga positiva, y de ahí se generó un átomo. ¿Mm?
Inicialmente el concepto de átomo viene del siglo VII, con este señor, Demócrito. En tiempo, vean, fue antes. En el siglo VII fue dado el concepto más moderno por Dalton. Pero Demócrito fue el primero que introdujo la palabra átomo y dijo que eran las partículas indivisibles de la materia. Y miren en qué tiempo fue. 460 años antes de Cristo. Filósofos antiguos. Pero para 1807 fue Dalton que dijo, además, dio algunas propiedades del átomo, y, o sea, modificó el concepto de Demócrito. Pero esto fue avanzando con los experimentos, cuando se descubre la carga positiva de los átomos, o sea, los protones. Ya vieron ahí en el video el experimento de dispersión de los rayos catódicos. Entonces, ahí se dio la primera estructura del átomo. Esta es la teoría de Dalton. Estas son las condiciones, las propiedades que Dalton dio a los átomos. Miren. La primera, cada elemento está formado por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Vaya, chivo. Eso ya lo había dicho Demócrito. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos entre sí. Esto es nuevo, porque Demócrito no había dicho esto. Pero los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otro elemento. Esto no lo había visto Demócrito. 3. Los átomos de un elemento no se pueden transformar en átomos de otro elemento por reacciones químicas. Esto no lo había visto, no lo vio Demócrito. Y es lo que les explicaba. No podemos convertir el hierro en oro si no cambiamos la estructura del núcleo, o sea, el número de protones y de neutrones también, pero principalmente de protones. Y por último, los compuestos se forman cuando los átomos de más de un elemento se combinan. Estas son las reacciones químicas. La combinación de átomos de diferentes elementos. O sea, esta es la teoría atómica de Dalton, así se llama. Estas 4 ideas. Entonces les sugiero que lean el libro de texto para que tengan más detalles de esto. Estas son imágenes microscópicas, pero con microscopios más avanzados, que ya no se llaman microscopios, deben de llamarse nanoscopios. Y aquí hay un efecto cuántico que se llama efecto túnel, en donde es posible ver, miren, a los átomos, ahí están, ¿ven? Estos son de silicio. En la internet hay videos, les sugiero que vean un video del efecto túnel, del microscopio, se llama de fuerza atómica. Atomic, en inglés, Atomic Force Microscope, así se llama. El AFM, hay videos para que vean cómo funciona, y con esos microscopios, que son microscopios cuánticos, porque hoy estamos en la era cuántica, el siglo XXI, el siglo de la mecánica cuántica, de la física y de la química cuántica. Ya podemos ver los átomos, es más, los podemos ver reaccionando. El profesor con que yo estudié en mi posgrado, él tiene un proyecto que con tecnología láser, porque ese es un laboratorio de láseres y haces moleculares, se llama Laser and Molecular Beam Laboratory, donde yo estuve, ahí se puede ver. Él está haciendo un experimento que la doble hélice del ADN, de que está constituido la materia viva, esa doble hélice, que fea me salió,
pues él la está abriendo. Eso se llama biofísica. Como quien pone una cuña aquí y hace presión y abre la doble hélice, que después de abrirla quedan dos hebras unidas por las bases purinas. ¿Mm? Adenina, guanina, adenosina. ¿Mm? Que esas son las que dan las propiedades y las reacciones bioquímicas. ¿Mm? Cuando hacemos un análisis para diagnóstico, medimos esas sustancias, de que están constituidas las sustancias elementales, de que están constituidas las moléculas o las macromoléculas o las biomoléculas, biomacromoléculas. Saber si el riñón está funcionando bien, entonces se le mide qué análisis clínico se manda a hacer. Vamos a ver si alguien recuerda. Es la creatinina. La creatinina da información del funcionamiento, del buen funcionamiento de los riñones. Y hay límites, ¿verdad? La creatinina está sobre tal número, entonces está bien. Si está baja, pues entonces hay problemas con el riñón. Entonces, los análisis clínicos son, es química, ¿m? Son análisis químicos clínicos que lo estudian principalmente los licenciados o licenciadas en laboratorio clínico. Pues ellos son los que miden de esas biomoléculas. ¿M? Pues entonces, vean, este es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo entender la dinámica y la química de las biomoléculas? Pues eso se estudia también con alta tecnología. ¿M? Abrir la hebra. En el departamento de química estuvimos con mi primo haciendo modificaciones al ADN. El ADN es la molécula de que está constituida las proteínas y todo nuestro cuerpo. Si modificamos el ADN contiene al ARN. Habrán oído ustedes del ARN, el ácido ribonucleico. Y el ADN se llama ácido desoxirribonucleico. Pues el ARN es el que lleva el código genético y hace que se replique una célula con las mismas propiedades de la célula de donde salió. ¿Sí? Y por eso se le llama ARN mensajero y se le pone una M aquí de mensajero. Al hacer esto, si logramos modificar el ADN, podemos hacer que una célula ya no se replique. ¿Sí? Pues eso era la tesis de mi primo. Él falleció hace 5 años, 2 años antes de la pandemia. La tesis él estaba estudiando maestría y estaba estudiando medicina también. Él tenía un posgrado en Alemania, en la Universidad Técnica de Múnich, y entonces él hacía mucha química en el ADN. ¿Y para qué? Esto era para curar enfermedades. Esto era grandioso. Lastimosamente no logramos, no logramos escribir este artículo porque él falleció de un infarto. Resulta de que él me decía, esto me decía es premio Nobel. Le comento a usted y no es mentira. Yo tengo ahí, porque yo era el asesor de su tesis de maestría, porque yo tengo un grado de maestría. Yo era su asesor y habíamos hecho la primera defensa de esta tesis, allá en la Escuela de Química en San Salvador. ¿Qué es esto? Es la cura de todas las enfermedades. ¿Cómo se generó la vacuna del COVID? Con esta misma estrategia, cambiando el ARN mensajero. Y claro que les dieron el premio Nobel. ¿Mm? A los alemanes, pues estos fueron alemanes.
en realidad húngaros radicados en Alemania, la empresa BioNTech. ¿Mm? Nosotros lo estábamos haciendo y ya lo habíamos logrado. ¿Mm? Estábamos escribiendo, mi primo ya había escrito la tesis. Íbamos a defenderla en diciembre y luego me dijo, fíjate que mejor lo dejamos para el otro año, me dijo, los primeros meses, porque tengo mucho que hacer. Y le pasa el infarto en febrero. Fíjense qué cosa más grande. El Salvador y la universidad perdió un gran científico. ¿Sí? Modificamos, le cambiamos a una de estas bases purinas, le cambiamos el fosfato por otra se llama grupo funcional, por carbonato. Entonces ya no es lo mismo. Ya no puede reproducir la misma célula y se mueren. Los virus ya no pueden reproducirse. Esa es la estrategia. Pero bueno, lo importante de este mensaje es que debemos de ir hasta el fondo de las partículas elementales para entender la química y la física de la materia. Así poder explicar las propiedades y predecir propiedades y hacer muchas cosas como crear nuevas vacunas, curar enfermedades. Este es el experimento que vieron de los rayos catódicos. ¿Eh? Un imán que están viendo, rayos catódicos es un tubo al vacío en donde se le aplica una cantidad de corriente y se genera un rayo color verde, que es desviado por imán. Eso significa que tiene carga. Carga, ya vimos que es carga, estos catódicos son electrones, que fue el primer experimento. El otro experimento de rayos que está aquí más adelante fue el de partículas alfa, que son protones. Esos son los que se regresan. El experimento de Rutherford, que descubre la carga positiva. Con este experimento de quién fue que hizo, quiero decir el nombre aquí, de los rayos catódicos, Chadwick, me parece, es el descubrimiento de los electrones. Thomson, perdón, por eso es que él genera, yo que tengo metido a Chadwick en la Thomson, por eso el primer modelo atómico es el de Thomson, que es el de pastel con pasas. Dijo, bueno, el átomo si es redondo, va a tener carga negativa que está, dijo, distribuida por todo su masa. Así, el famoso pastel con pasas. Porque a ese entonces no se había descubierto el protón, la carga positiva. Aquí están los rayos catódicos, que son los rayos que usan los televisores de tubo, pero que ya no existen más. Los electrones, este señor Millikan midió la carga con este experimento. Hizo pasar gotas bien finas de aceite, aplica una diferencia de potencial entre dos puntos, entre dos placas, y ahí se aceleran. Y por la aceleración, entonces puede calcular esa carga, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. Coulombios es la unidad en que se mide la carga eléctrica. Luego, con los experimentos de los esposos Curie, pero antes, Henry Becquerel ha descubierto la radioactividad, que es que algunos átomos producen partículas que no son electrones, son de otro tipo de partículas.
Pero los esposos Curie fueron quienes hicieron muchos experimentos y avanzaron sobre el conocimiento de esas partículas. Tanto fue que, como no se conocía la radiactividad, las partículas alfa, beta y gamma. Las partículas alfa son protones o núcleos de helio. Las partículas beta son electrones y las partículas gamma son fotones. Fotones es luz. Pero las partículas alfa y beta que resultan, y bueno, y también los fotones, que resultan de átomos radioactivos que emiten estas partículas naturalmente, estas salen con una energía tan grande, o sea, una energía cinética de movimiento tan grande que rompen el ADN y rompen los núcleos de ADN, cambian el ADN. Y eso se llama cuando el ADN cambia y forma nuevas células con otros, de otro ADN que ha cambiado. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Una mutación o cáncer. Cáncer, exacto. Mutaciones se llama el nombre, porque mutar es cambiar. Ya no es el mismo átomo, es otro. Ya no es el mismo ADN, es otro. Esas mutaciones generan nuevas células diferentes a las células humanas y empiezan a crecer, y esos son los tumores que son cancerígenos. Y ellos mueren de cáncer. Marie Curie, vea, hasta una película hay. Yo la vi hace un par de meses en YouTube. Vean la película. Se hizo tan famoso la radiactividad en ese tiempo porque ella descubre que la radiactividad mata moléculas que era cáncer, pero no se conocía en ese entonces que era cáncer. Unas moléculas, y se usa para medicina. Ella empieza a usar en medicina para sacar placas radiográficas y para curar el melanoma, que es el cáncer de piel. Tanto es que dice, esta radiactividad es medicinal. Y venden un montón de productos con radiactivo, con uranio radiactivo, fósforos con uranio radiactivo. Vean, ahí salen todavía los envoltorios de ese tiempo. Cigarrillos, o sea, cigarros radioactivos, porque dicen es bueno para la salud, alivia las enfermedades como los que promueven el Juan y Lama, ¿verdad? El Nonix, que dicen todas las enfermedades le curan. Así era en ese entonces. Y lo usaron. Y muchos, es cierto, que estas partículas cambian el ADN y si le cae a un ADN cancerígeno, lo va a destruir. Pero como no tenemos la precisión para que caiga en las células que tienen ADN con cáncer, sino que son tan pequeños las células y un chorro de rayos alfa es un chorro enorme, no solo le va a caer al ADN con cáncer, sino que le va a caer a los ADN, a las células que están a la par, las que están buenas. Y entonces puede generar cáncer en las buenas. Esto es como tirar una bomba atómica para matar una hormiga. ¿Mm? Seguro que mata a la hormiga, pero alrededor también hace estragos. ¿Mm? Y ese es el problema de las radioterapias. ¿Mm? Si no se tiene control
en el objetivo, en la dosificación, ¿verdad? Ahora ya se tiene mucho más que antes. Ahora la gente pues ya no se le genera nuevos, sino que se le mata, ¿verdad? Y ha avanzado mucho la ciencia desde ese punto. Pero les sugiero que vean la película. Luego viene el experimento de Rutherford, el neozelandés, ¿verdad? Que encuentra en 1937, él es de Nueva Zelanda, vienen los billetes de a 100, tienen la cara de él por su descubrimiento de $100 neozelandés. El experimento encuentra la carga positiva, o sea, los protones. Aquí hay una fuente radiactiva que está emitiendo partículas alfa, o sea, protones, y se ven desviados. Y como emiten también la radioactividad electrones, este es el rayo de electrones, el amarillo, a eso no se ven afectados, y los fotones, ¿verdad? A los gamma son los fotones, los electrones sí se ven desviados por el núcleo más, y los gamma, digo los alfa, que son los protones, también se ven desviados porque tienen carga. Y por eso es que el modelo atómico de Rutherford, que es el siguiente, es un átomo, pero ahora tiene protones en el centro. Esto es porque estos diagramas no los hacen bien, fíjense. Aquí debería de extra. El patrón de difracción, que son los puntos en esta placa negra, es una placa fotográfica. Aquí dice. El patrón de difracción, hay más distancia, ¿ve? Del centro, hay más distancia de los rayos beta, de los electrones, que del núcleo. Eso lleva a interpretar ese patrón de difracción, porque esa es una difracción generada por esta lámina de oro, y de ahí se determina que los electrones están bien alejados del núcleo. El núcleo está en el centro y hay una gran distancia entre los protones y los electrones. Y esa distancia, ahí hay un vacío. Vacío. Y este es el modelo de Rutherford, del átomo. Hay otro que es el de Bohr, que ya lo vamos a ver. Porque Rutherford no explicaba por qué el electrón se mantenía a esa distancia. Porque el electrón tiene carga negativa. Y una carga negativa con una carga positiva, para ese entonces, para 1925-27, ya todas las leyes de Maxwell, de electromagnetismo, ya se conocían. Entonces se sabe que dos cargas contrarias se atraen. Entonces, ¿por qué el electrón está fuera del núcleo y no lo atrae, y no se atraen? ¿Mm? Y si se mantienen en movimiento, ahí viene Bohr, dijo, la estabilidad de que los electrones se mantengan a esa distancia. Bohr generó la primera teoría cuántica sobre la estructura del núcleo. A él se le debe. A Niels Bohr. Dijo que los electrones se movían de forma de onda alrededor, algo así, en ondas estacionarias. Y él hace un cálculo de la energía y con eso le da razón de la estabilización de los electrones. Pero ese, entonces, es que aparece el átomo de Bohr, que es el que conocemos, que son las órbitas de los electrones. Bohr propone órbitas, ¿sí? Donde N1, N2, N3, etcétera,
Y ese n es el número cuántico de energía. ¿Mm? Y eso resulta en la teoría de Bohr, ese número cuántico, que más adelante vamos a ver de los números cuánticos. Pero ese no es el último modelo. Este modelo de Bohr falla en el sentido que no se puede explicar por qué los electrones tienen diferentes niveles de energía y aún son estables. Aún, ¿por qué no se precipitan? Si les da movimiento, Bohr dijo que estaban en movimiento, entonces resulta de que en ese movimiento ondulatorio, debido también a de Broglie, y esto es física cuántica, lo estoy hablando de física cuántica, de Broglie, se escribe así, con una I latina. De Broglie descubrió el movimiento ondulatorio de las partículas pequeñas, así en forma de ondas. La ecuación es que el momento lineal de una partícula es igual a h, que es la constante de Planck, sobre la longitud de onda. Esta es una ecuación cuántica. Entonces está asociada el momento lineal, que está asociado con la velocidad. El momento lineal es la masa por la velocidad. Está asociada a una longitud de onda. Eso demuestra que las partículas se mueven así en ondas. Y nosotros también, lo que pasa es que nosotros describimos una onda bien grande, de longitud de onda bien grande, que no lo notamos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que Maxwell, en su teoría de electromagnetismo, electricidad, dice que para que las partículas cargadas emiten energía. Y si los electrones se están moviendo, emitirían energía, o sea, luz, en forma de luz. Perderían energía y se precipitarían al núcleo. Por eso es que el modelo de Bohr no es correcto. ¿Cuál es el modelo correcto de la estructura del átomo? El modelo cuántico que da la física cuántica. Bueno, yo me he adelantado con las diapositivas. Este es el modelo de Thomson, que les expliqué ya. Electrones dentro de un pastel, así. Ups. Luego Rutherford, que plantea con su experimento otro modelo que ya les expliqué, ya con protones y neutrones. Aquí tienen las masas del protón, es una UMA. UMA es la unidad con que se mide un protón, un electrón o una partícula de estas. Estas son las partículas fundamentales, subatómicas, protón, neutrón y electrón. El protón tiene 1, el neutrón tiene 1.0073, el protón 1.0087, el neutrón, y el electrón, casi no tiene masa, 10 a la menos 4, no contribuye a la masa. Es 10.000 veces, es la 10.000 veces AVA aproximadamente parte de la masa de un protón o de un electrón. Las cargas del protón positiva, neutrón negativa y los electrón negativa, y los neutrones pues no tienen carga, es neutro. Pero quiero llegar al punto, creí que había un modelo del átomo cuántico. El átomo cuántico es en el centro siempre un protón, pero alrededor los electrones no están moviéndose en órbitas, sino que están apareciendo y desapareciendo.
Cuando se mide la posición del electrón con física cuántica, entonces es un punto. Cuando se deja de medir, desaparece. Se vuelve a medir y si se hacen cantidades grandes de medida de la posición de los electrones, entonces se genera lo que yo estoy dibujando aquí con estos puntos. Un punto de esto representa la probabilidad del electrón. La física cuántica es probabilística, mide probabilidades. Cada punto de este es una probabilidad. Entonces se genera una nube de probabilidad. Ese es el modelo actual del átomo. Nubes de probabilidad, donde los electrones aparecen y desaparecen. Aparecen cuando se están midiendo y cuando se dejan de medir, desaparecen. ¿Y para dónde se fueron? ¿Quién sabe? Por eso se cree en universos múltiples. Porque mientras no se está midiendo, el electrón puede estar en cualquier parte, menos en el átomo. Así es de rara la física cuántica. Esas son las propiedades cuánticas, raras. Cuando vamos a medir, entonces aparece. Es como nuestras ideas. Cuando pensamos en una idea, aparece la idea. Pero antes, ¿dónde estaba? En cualquier lugar, menos en nuestro cerebro. Y lo interesante es que esa idea luego se materializa. Si yo quiero mover el brazo, la mano, nace la idea. Y esa idea genera un pulso eléctrico y luego viene una molécula, una biomolécula, que son neurotransmisores, y transmite de inmediato la idea, mover la mano. En el agua, nosotros tenemos agua con sal que tiene carga y ahí se transmiten, la sal es la conductora de electricidad. Por eso nosotros somos una máquina electroquímica, porque es puros impulsos eléctricos. Pero cuando nace la idea, esa idea es cuántica. Nuestro cerebro es cuántico. Y entonces se convierte en un pulso eléctrico y luego se materializa en una molécula, biomolécula, los neurotransmisores, neuroreceptores, y por ahí hay una cantidad de bioquímica de eso. Así que, por eso se cree en universos múltiples, porque cuando no se está midiendo esas partículas, entonces están en otra parte, menos aquí. Hay muchos videos, hasta una película muy interesante sobre física cuántica. Esta es la más interesante. Les recomiendo que la vean. Se llama, bueno, en inglés se llama What's the Blitz Do We Know? What's the Blip Do We Know? Se traduce, ¿qué diablos es lo que conocemos? Porque blip es el bip que le ponen a malas palabras. Porque no conocemos casi nada del universo. La física cuántica es mucho más. Dios es cuántico y nos hizo la semejanza de él y nosotros todavía no podemos caminar sobre el agua. En español esa película se llama La madriguera del conejo. Vean, mucho les van a entender cosas de la salud, de la filosofía, de Dios con esta película. La madriguera del conejo. Está completa ahí en YouTube. Muy interesante. Es una película de Hollywood, donde hablan físicos, químicos, biólogos, filósofos, sacerdotes, porque se ve todo el aspecto físico, químico y religioso de la física cuántica. Y la medicina cuántica.
Esa película trata de una muchacha que no puede hablar, es bien tímida, toma una cantidad de pastillas antidepresivas, ¿verdad? Y se cura con física cuántica, eso es, con el cerebro. Cuando Sócrates dijo, mente sana, cuerpo sano, pues a eso se refería. Saben que la mayor farmacia que sintetiza medicamentos es el hipotálamo de nuestro cerebro. Si nosotros lográramos controlar un 20% del cerebro, nos curáramos solos. Hay en otros países clínicas de medicina cuántica, ¿sí? Y no es algo esotérico, brujería, no. Es el cerebro actuando sobre el cuerpo. ¿Sí? Hay otra película que a lo mejor la habrán visto para que vean la capacidad que tiene el cerebro cuántico. Se llama Lucy. ¿Han visto esa película? Sí, Master, es súper genial. Pues se trata de la capacidad que tiene el cerebro. Esa muchacha Lucy desaparece de este país cuando logra manejar o controlar el 100% del cerebro. Fíjense que hay estudios en donde muestran que solo los japoneses han logrado controlar o usar, mejor dicho, entre el 15% del cerebro. La mayoría de nosotros no llegamos ni al 7%. ¿Mm? Vean esas películas cuando tengan tiempo. Son muy buenas. Y ahí hay cuántica. Lucy logró entrar al mundo cuántico y se fue de este universo, se fue para otro, porque le dio tanta vergüenza, tanta pena conocer al ser humano, lo malo que somos, lo terrible que somos. ¿Mm? Se fue. ¿Verdad que se fue? Desapareció. Bueno, continuemos. Entonces, esa es la estructura del átomo. Ya vimos la estructura más básica cuando se descubren los electrones, la de Thomson, luego la de Rutherford, luego la de Bohr y luego el modelo atómico cuántico. Nubes de electrones. Que dentro de las nubes hay otras nubes que los vamos a ver más adelante en los números cuánticos, que se llaman orbitales atómicos. Para medir las masas se usa este aparato, las masas de las partículas. Se llama espectrómetro de masas. Es un instrumento caro. La Universidad de El Salvador nunca ha tenido uno. Tal vez algún día. Quien tiene espectrómetros de masas es la geotérmica. Tiene 2. Y nos lo presta. Nos lo ha prestado. Les sugiero que vean un video en YouTube. Todas estas son tareas. Yo les digo sugiero, pero es una tarea. Vean un video de cómo funciona un espectrómetro de masa, porque con él se establece la composición de la materia. Cuando se envía una nave, una sonda espacial a otro planeta, a la Luna, o a un asteroide que esté puesto de moda, le ponen principalmente un aparato de esto, un espectrómetro de masa. En él entra la muestra, hay una cámara de ionización donde se ioniza la muestra. En esta diferencia de potencial se ioniza y se despedaza, por decir así, esa muestra. Y se forman fragmentos. Esos fragmentos se aceleran con estos imanes que están aquí. Se aceleran y luego en esta curva hay otro imán. Los que tienen más masa se van a ir más recto. Uy, me salió panda esa línea. Y los que tienen menos, los que tienen
menos masa, van a generar un ángulo en la curva más recto, quiero decir. Se van a ir así y van a pegar en el detector, que es esta cosa amarilla. Bueno, esta es la ranura. Van a irse más recto. Los que pesan más van a generar una curva más grande y van a pegar en otra parte del detector. Aquí va el detector, que es algo circular también. Y entonces esto genera un patrón que unas partículas llegan primero, otras llegan después, y se les puede medir la masa. El espectro, quiero ver si aquí hay un espectro. Ah, como no, aquí hay uno, qué bueno. Es así. Se llaman espectro de masas. Y aquí hay un pico, da la intensidad de la señal con la masa. Se grafica, hay un graficador. El detector tiene un procesador, que hoy es una computadora, y genera un espectro de masas, en donde cada pico representa un átomo o una masa. Aquí tenemos que se ha metido cloro y hay dos isótopos de cloro, el isótopo 35 y el 37, de masa. Bueno, entonces hay una simbología para representar a los elementos con sus propiedades, o mejor dicho, con sus partículas subatómicas. El símbolo es del elemento X, luego en la parte inferior izquierda se escribe el número de protones, que se simboliza con la letra Z mayúscula, número de protones. Y en el índice superior izquierdo se escribe la masa en UMA de una partícula. Así. Por ejemplo, este cloro, por eso le han puesto así, cloro 35, la masa arriba. Abajo va el número de protones. Y la masa de un átomo, como los únicos que dan masa son los protones y los neutrones, ya vimos, la masa o el número atómico es igual a la suma de protones más el número de neutrones. Esa ecuacioncita se la aprenden, porque con eso van a hacer algunos cálculos de los problemas que aparecen al final del capítulo. Por ejemplo, quiero ver si aparece el cloro aquí, en la tabla periódica. El cloro es número atómico 17. Quiere decir que para el cloro, para representar bien a este isótopo de cloro 35, ya voy a explicarles qué significa isótopo, sería cloro 1735. Y el cloro 37 sería cloro 17, pero aquí 37. Entonces, ¿qué es un isótopo? Un isótopo es un átomo que tiene el mismo número de protones, porque si cambia el número de protones, cambiaría la clase de átomo. ¿Ve? 17 y 17. Pero tiene diferente masa atómica. Este tiene una masa de 37 UMA y este una de 35 UMA. ¿Mm? Y así tenemos en la naturaleza que los elementos tienen varios isótopos. Y algunos isótopos tienen nombres diferentes. Por ejemplo, el hidrógeno
tiene 3 isótopos. El hidrógeno 1, voy a poner 1, pero no es 1, es 1.000 y algo. Número atómico 1, así, 1, 1. Ese se llama hidrógeno. Es un isótopo del hidrógeno. Otro isótopo es el deuterio, y ese se simboliza diferente. Ese tiene siempre un protón, pero tiene 2 de masa, 2 UMA de masa. Y hay otro que se llama tritio, y se simboliza con un símbolo diferente. Siempre tiene un protón, pero tiene 3 UMA de masa. Así que el hidrógeno tiene 3 isótopos. Hidrógeno, deuterio, que es el que se le llama agua pesada, que se usa en las plantas nucleares, y el tritio. Y algunos isótopos son radiactivos. El carbono, de que estamos hechos nosotros, los seres vivos, carbono tiene 3 isótopos. El carbono 12, 12, de masa 12. Carbono 12 de protón, porque si no, si cambian los protones, cambia el átomo. Pero de masa 13. Ah, pero estoy poniendo 12, no, no es 12, quiero ver el número atómico del carbono, es 6. 6. Es 6. Abajo va el número atómico. Y el carbono 15. Y estos siempre tienen el mismo símbolo. Entonces un isótopo son átomos del mismo elemento, porque tienen el mismo número de protones, pero tienen diferente masa. Y si tienen diferente masa, veamos esta ecuación. ¿Qué es lo que hace, qué partícula tiene diferente? Veamos estos dos, el cloro. ¿Qué hace diferente o por qué el cloro 37 es diferente al cloro 35? ¿Qué es lo que tiene más el cloro 37 y que no tiene el cloro 35? Sin pena. Las partículas elementales. ¿Pero cuál? Vean esta ecuación. Oh, perdón. Yo que he puesto mal esto. Perdón. No es Z, es A. A igual al número de protones más el número de neutrones. O, escrita de otra manera, A es igual a Z más N. Vaya, ahora sí. A es la masa atómica. De nuevo la pregunta. ¿Qué tiene de más el cloro 37 del cloro 35? Los electrones. No. Ahora sí, vean esta ecuación. La masa atómica, Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de más y hace que tenga más masa atómica el cloro 37? El número de neutrones. Porque Z es el mismo para los dos, ¿ve? 17. 17. Este es 17. Para que dé 37, ¿cuánto debe de ser? ¿Cuántos neutrones debe de tener? Es de 37. 20, ¿no?
20 para el de 37. Y para el de 35, 18. 18. Esta es la diferencia, el número de neutrones. El cloro 37 tiene masa de 37 porque tiene 2 neutrones más que el otro. Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que hace diferente al cloro 37 del cloro 35? El número de neutrones que tiene. El cloro 37 tiene 2 electrones más. ¿Y cómo se calculan? Con esta ecuacioncita, lo que acabo de hacer yo. Como la masa es 37, entonces pongo aquí 17 más n. Despejo n, 37 menos 17. N, 20. Ahí sale el 20. Y en el otro sería 35 igual a 17 más n. N entonces será igual a 35 menos 17. Y n es 18. Así se calcula. Bueno, cabalito llegamos a la tabla periódica que es el siguiente tema, ¿verdad? Pero antes de tabla periódica, estas transparencias los números cuánticos. Voy a hablarles sobre los números cuánticos. En los minutos que nos quedan, para completar y dejar la tabla periódica, o mejor, no en la próxima clase, porque de carrera los números cuánticos es bien complicado, porque es información nueva, entonces el cerebro necesita entenderlo bien. Mejor nos quedamos hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, con gusto se les respondo.